El cuchillo se hundió en la tarta de boda con un sonido sordo, como si estuviera cortando carne viva en lugar de bizcocho y crema. Mi hermano, Javier, sonrió para las fotos, su brazo alrededor de la cintura de Elena, mientras yo, de pie en la sombra de la pérgola, sentía como la bilis subía por mi garganta. Habían robado 15.000 euros de mis pertenencias, mi herencia, mi futuro, para pagar este circo de encajes y promesas falsas. Y en ese instante, juré que, su felices para siempre, sería mi infierno eterno. No fue un robo cualquiera. Fue una puñalada de sangre compartida. Mi familia, esos hipócritas de sonrisa perpetua en las fotos de Navidad, había vendido las joyas de mi madre, las que ella me dejó en su testamento, grabadas con mi nombre, y había hipotecado el pequeño piso que heredé en el barrio de las Letras. Todo para que Javier pudiera impresionar a la alta sociedad de Madrid con una boda en el Palacio de Cibeles. Es por el bien de la familia, me dijo mi padre esa mañana, con los ojos esquivos, mientras firmaba los papeles. Bien de la familia. El mío, olvidado, como un trapo sucio bajo la alfombra de sus ambiciones. Me llamo Alejandro, y hasta ese día, creía que la lealtad era el pegamento que nos unía. Crecí en las afueras de Madrid, en un barrio obrero donde el sol quema el asfalto y los sueños se evaporan con el calor del mediodía. Mi madre murió cuando yo tenía 16, dejando un vacío que Javier, 3 años mayor, llenó con promesas de protección fraternal. Yo cuidaré de ti, Ale, me decía, mientras jugábamos al fútbol en el Parque del Retiro, soñando con escapar de la rutina de mi padre, un mecánico exhausto que malvivía reparando coches en un taller mugriento. Pero las promesas son como el humo de un cigarro, se disipan cuando más las necesitas. Elena entró en nuestras vidas como un torbellino de perfume caro y ambición velada. La conocí en una fiesta en Malasaña, donde ella bailaba con ese contoneo que hace que los hombres pierdan la cabeza. Javier la vio primero, por supuesto. Es la mujer de mi vida, me confesó una noche, bebiendo cervezas en un bar de tapas. Yo asentí, feliz por él, ignorante de que su mujer de su vida codiciaba más que su corazón, codiciaba el estatus que mi familia no podía ofrecerle sin saquear la mía. Elena provenía de una familia de banqueros en Salamanca, pero fingía ser humilde, una maestra de escuela con sueños románticos. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en seda. Los preparativos de la boda se convirtieron en un vórtice de deudas y excusas. Javier me pidió prestados 500 euros para el traje, prometiendo devolverlos con intereses. Mi padre empezó a vender chatarra del garaje, alegando arreglos en casa. Y yo, tonto de mí, seguí trabajando doble turno en la librería de segunda mano en la Gran Vía, ahorrando cada céntimo para mi sueño, abrir mi propia galería de arte en el centro, exponer pintores olvidados de la posguerra. Esos 15.000 eran mi boleto a la libertad, invertidos en acciones de una startup de arte digital que prometía multiplicarse. Pero una semana antes de la boda, recibí la llamada del banco, mi cuenta, vacía. Transferencias firmadas por mi padre, con el sello de Javier como aval. El shock me paralizó. Corrí al taller de mi padre. El olor a aceite y sudor impregnando el aire como un sudario. ¿Qué has hecho?, grité, agitando los extractos bancarios como banderas de traición. Él ni siquiera levantó la vista del motor que desmontaba. Era necesario, hijo. Javier se casa. Elena trae conexiones. Podrás recuperarlo después. ¿Después? ¿Después de qué? De que mi galería se convirtiera en humo. De que mis sueños se evaporaran como el vapor de un radiador agujereado. Esa noche, solo en mi piso diminuto, con vistas a un patio interior donde los gatos maullaban como almas en pena, el odio brotó como una herida infectada. No era solo dinero, era mi identidad, mi madre,
Mi derecho a no ser el eterno segundón. Javier. El hijo dorado. Siempre el primero en todo, el primero en la universidad. El primero en un buen trabajo en una agencia de publicidad. El primero en encontrar el amor. Yo. El artista fracasado. El que cargaba con las deudas emocionales de la familia. Miré el espejo agrietado del baño y vi a un hombre roto. Pero no destruido. No todavía. Les haré pagar. Susurré a mi reflejo. Con intereses de dolor. La boda amaneció radiante. Un sol de julio que cegaba como la falsedad de sus sonrisas. Me vestí con el traje prestado que olía a naftalina. Y me uní a la procesión en la Catedral de la Almudena, donde el órgano retumbaba himnos de unión eterna. Elena, radiante en su vestido de tul, caminaba del brazo de su padre, un tipo con pinta de tiburón financiero. Javier la esperaba en el altar, guapo y confiado, ajeno a la tormenta que yo incubaba en mi pecho. Mi tía Carmen, la eterna mediadora, me dio un codazo. Sonríe, Ale. Es un día feliz. Feliz. Sí, para ellos. Durante la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba de perdón y sacrificio, mi mente tejía planes. No violencia burda, no algo más sutil, más corrosivo. Algo que les robara la alegría gota a gota, como veneno en el vino. Recordé las palabras de mi madre en su lecho de muerte. La venganza es un plato que se sirve frío, pero con fuego en el alma. Ella, que había sufrido las infidelidades de mi padre en silencio, me enseñó que el dolor verdadero viene de dentro, de las grietas que nadie ve. El banquete en el palacio fue un festín de opulencia, langostinos del Cantábrico, paella valenciana humeante, torrijas empapadas en miel. Brindamos con cava Dom Perignon, robado de mis ahorros, y bailamos al ritmo de flamenco moderno que hacía vibrar las cristaleras. Javier me abrazó, ebrio de felicidad. Gracias por todo, hermano. Eres el mejor. El mejor. El idiota que pagaba sus sueños. Elena me besó en la mejilla. Su aliento a jazmín y secretos. Cuéntame, Alejandro, ¿cuándo será tu turno? Mi turno. Pronto, pensé. Muy pronto. Pero el primer golpe lo di esa misma noche, en la suite nupcial que habían reservado en el Ritz. Mientras ellos consumaban su unión en sábanas de 1000 hilos, yo aquel con la ayuda de un viejo amigo informático, por un favor que le debía el sistema de la agencia de Javier. Un email anónimo a sus clientes clave, facturas infladas, proyectos fantasma. Nada ilegal, solo verdades a medias que sembrarían dudas. Semillas de caos. Al amanecer, mientras Madrid despertaba con el bullicio de los mercados, yo volvía a mi piso, exhausto pero vivo. El odio me había despertado, y por primera vez en años, sentí el pulso de la vida en mis venas. Esto era solo el principio. La ruina vendría en oleadas, y ellos ni siquiera sabrían de dónde soplaba el viento. Los primeros días después de la boda fueron un baile de máscaras. Javier y Elena partieron a su luna de miel en las playas de Ibiza, financiada con mis euros, publicando fotos en Instagram, él con una cerveza en la mano, bronceado y sonriente, ella en bikini, posando contra el mar turquesa. Cada like era un puñetazo en mi estómago, pero lo usaba como combustible. Volví al trabajo en la librería, apilando tomos polvorientos de autores malditos como Cela o Umbral, mientras mi mente maquinaba el siguiente paso. Paciencia, me repetía, recordando las tardes de infancia en que mi madre me contaba cuentos de moriscos vengativos en las Alpujarras. Mi padre fue el primero en notar que algo andaba mal. Una semana después, me llamó al taller. Ale, ¿has hablado con Javier? La agencia. Hay rumores. Clientes cancelando contratos. Fingí sorpresa, mi voz temblando lo justo para sonar creíble. No sé nada, papá. ¿Qué pasa? Él suspiró.
El sonido de un hombre derrotado por sus propias elecciones. Es la boda, hijo. Gastamos demasiado. Pero era por el futuro. Futuro. El mío. Evaporado. El de ellos. Tambaleante. Le colgué con una excusa. Y en su lugar, envié un paquete anónimo a la oficina de Javier, fotos impresas de Elena en brazos de un ex, sacadas de sus redes antiguas. Nada nuevo, pero lo suficiente para plantar la semilla de la duda en su mente de recién casado. Elena regresó primero, sola, porque Javier se quedó un día más por trabajo. La encontré esperándome en la puerta de la librería, con gafas de sol cubriendo ojos hinchados y un vestido floreado que parecía fuera de lugar en la penumbra de las estanterías. Alejandro, necesito hablar contigo. Su voz era un susurro, como si temiera que los libros la delataran. La llevé a un café cercano, en la Plaza Mayor, donde el aroma a churros fritos se mezclaba con el de su perfume agrio. Javier está furioso. Dice que alguien saboteó sus cuentas. Y tu padre me contó lo del dinero. Ahí estaba. La confesión, envuelta en culpa fingida. Me incliné sobre la mesa, mis dedos tamborileando como un reloj de arena. ¿Y qué esperas de mí, Elena? Que lo perdone porque es familia. Ella bajó la mirada, jugueteando con el azucarero. No lo sabíamos. Tu padre insistió. Dijo que eras el fuerte, que podías esperar. El fuerte. El burro de carga. Sentí una oleada de náuseas, pero la contuve, transformándola en una sonrisa fría. Interesante. ¿Sabes qué más dijo mi madre antes de morir? Que las deudas se pagan con sangre, no con excusas. Sus ojos se abrieron. Un destello de miedo genuino. No seas así, Ale. Somos familia ahora. Familia. La palabra me quemaba como ácido. Esa noche, profundicé en la re. Mi amigo, Marcos, el jeque de pacotilla que conocí en la universidad, me ayudó a acceder a los correos de Elena. Descubrí chats con su mejor amiga en Salamanca, quejas sobre Javier. Demasiado ordinario. Necesita un empujón social. Y peor, menciones a un amante. Un tal Rodrigo, gerente en el banco de su familia. No era infidelidad física todavía, pero emocional, sí. Semillas para regar. Envié capturas anónimas a Javier. Con un asunto inocente, pensamientos para tu nueva vida. La explosión llegó el viernes. Javier irrumpió en mi piso al atardecer, el rostro congestionado como un toro en la plaza de toros. Bastardo, fuiste tú. Golpeó la puerta con el puño, haciendo temblar las paredes agrietadas. Lo dejé entrar, calmado, ofreciéndole una cerveza del minibar. Siéntate, hermano. Hablemos como adultos. Él se desplomó en el sofá raído, lágrimas de rabia surcando sus mejillas. Los clientes se van. Elena y yo. Discutimos. Dice que estoy paranoico. ¿Qué coño has hecho? Negué con la cabeza, mi voz suave como terciopelo sobre navaja. Nada que no merecieras. Quinn Smith, Javier. Mi herencia. Mi madre te lo dejó a ti en fideicomiso. ¿Recuerdas? Para protegerlo. Y lo usaste para impresionar a una mujer que ya te pone los cuernos en la mente. Sus ojos se nublaron. La traición doble hundiéndose como un anzuelo. No lo sabía. Papá dijo. Interrumpí con una risa amarga. Papá siempre miente por ti. El hijo prodigio. Yo soy el que paga. Por primera vez, vi grietas en su armadura, el niño que fuimos, peleando por un balón en el barro. Pero el odio era más fuerte. Arregla esto, Ale. Por favor. Le di una palmada en el hombro, falsa como Judas. Lo intentaré. Pero el daño está hecho. Mi tía Carmen, la mediadora eterna,
Organizó una cena familiar en su casa de Chambery, un piso burgués lleno de crucifijos y fotos enmarcadas de comuniones. Mi padre llegó con el rostro demacrado, oliendo a whisky barato, Elena, con un suéter holgado que ocultaba su figura esbelta, Javier, callado, evitando mi mirada. Sentados alrededor de la mesa de roble, con el vapor de la fabada subiendo como niebla, Carmen inició el ritual. Somos familia. El dinero es temporal, el amor, eterno. Amor. Qué palabra tan hueca. Hablé poco, observando cómo el vino tinto manchaba sus labios como sangre. Conté anécdotas falsas de reconciliación, prometiendo hablar con contactos para salvar la agencia de Javier. Ellos mordieron el anzuelo, aliviados, brindando con copas temblorosas. Pero en mi bolsillo vibraba el teléfono, un mensaje de Marcos. Listo. La fase 2. Esa noche, mientras dormían en sus camas de sábanas limpias, yo activé el virus digital en la cuenta bancaria compartida de Javier y Elena. No un robo de eso sería demasiado obvio, sino una serie de cargos fantasma, donaciones a ONGs ficticias, suscripciones a clubes de élite que no existían. 5.000 euros evaporados en una semana, con rastros que apuntaban a Elena. El pánico se extendió como un incendio en la sierra. Javier me llamó a medianoche. Voz quebrada. Ale, ayuda. Nuestra cuenta. Elena jura que no fue ella. Fingí preocupación, ofreciendo mi ayuda. Venid mañana. Lo resolveremos. Pero en mi interior, el placer era un fuego lento, quemando las cadenas de mi pasado. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, parecía conspirar conmigo. Caminaba por la Puerta del Sol al amanecer, el gentío de turistas ajeno a mi tormenta interna. Pensé en mi madre, en cómo ella había perdonado las infidelidades de mi padre por la familia. No yo. Yo no perdonaría. El siguiente paso sería personal, desenterrar los secretos de Elena, esos que su familia de banqueros enterraba bajo capas de respetabilidad. Y entonces, el primer atisbo de duda. En los correos de mi padre, hackeados por Marcos, encontré un email viejo. Javier no era mi medio hermano. Mi madre tuvo un affair con un artista francés, y Javier era hijo de ese hombre. Mi padre lo sabía, y por eso lo mimaba, para compensar el robo de su verdadero hijo. El mundo se tambaleó. ¿Cambiaría esto mi venganza? No. Solo la hacía más dulce. Sangre o no, la traición era real. La duda era un gusano en mi mente, royendo los bordes de mi resolución como un libro devorado por termitas. Javier. No mi hermano de sangre, pero sí de leche y mentiras. Caminaba por el paseo del Prado, pasando ante el Prado con sus goyas oscuros que parecían susurrar venganza desde las sombras de los lienzos. ¿Importaba la biología? No. La traición era un lazo más fuerte, forjado en años de favoritismos injustos. Decidí ignorarlo, enterrarlo como un secreto más en mi arsenal. El plan continuaba. Elena fue la siguiente en caer en mi trampa. La invité a un café de reconciliación en un local de lavapiés, donde el aroma a especias marroquíes y el bullicio de inmigrantes cubrían nuestras palabras. Llegó nerviosa, el maquillaje cubriendo ojeras profundas. Alejandro, gracias por ayudarnos. Javier está destrozado. Le serví un cortado fuerte, endulzado con mi veneno verbal. El amor pone a prueba, Elena. Pero los secretos, esos destruyen. Sus manos temblaron al remover el azúcar. ¿Secretos? ¿De qué hablas? Saqué mi teléfono, mostrando las capturas de sus chats con Rodrigo. No las enviadas a Javier todavía, solo un aperitivo. Tu amigo de Salamanca. Las deudas nupciales os empujan a viejos hábitos. Palideció. El café olvidado. Es solo platonismo. Javier es celoso. No lo entendería.
Platonismo. Como si el deseo no contara. La presioné. Mi voz baja y afilada. 15.000 euros de mi bolsillo para tu felicidad platónica. Vale la pena. Lágrimas rodaron. Sinceras por primera vez. Lo siento. No quería. Tu padre nos convenció. Dijo que eras egoísta, que no necesitabas el dinero. ¿Egoísta? El eco de mi vida entera. La dejé allí, sollozando en la mesa pegajosa, y salí a la calle donde un guitarrista callejero rasgueaba un bulería que hablaba de desengaños. En casa, escribí una carta anónima a Rodrigo, detalles de la boda, fotos de Elena con Javier, insinuaciones de bigamia emocional. Nada ilegal, solo combustible para un escándalo en su círculo elitista. El dominó empezaba a caer. Mi padre, siempre el pilar tambaleante, me confrontó en el taller una tarde de lluvia torrencial. El agua golpeteaba el techo de chapa como dedos acusadores. Ale, para. Estás destruyendo a tu hermano. Se limpió las manos grasientas en un trapo, sus ojos enrojecidos por noches en vela. No es mi hermano. Solté, la verdad saliendo como un vómito. Él se congeló, el trapo cayendo al suelo. ¿Qué has dicho? Le conté lo del email, la infidelidad de mi madre, su compensación perversa. Lo supe siempre, hijo. Por eso lo quise más. Para no perderlo. Su confesión fue un mazazo, no favoritismo ciego, sino culpa paternal retorcida. Por un momento, el odio flaqueó. Vi al hombre roto que era, encorvado por décadas de mecánica y mentiras. ¿Y yo? ¿Qué soy yo en esto? Un parche para tus errores. Él extendió una mano, temblorosa. Eres mi sangre, Ale. Perdóname. Perdón. La palabra que mi madre nunca dijo. La rechacé, saliendo bajo la lluvia que lavaba la ciudad pero no mi alma. En el metro de vuelta, rodeado de rostros anónimos, planeé el siguiente golpe, involucrar la ley. Sutilmente. Contacté a un abogado amigo, un tipo cínico de la Facultad de Derecho que odiaba a los banqueros. Le pasé los documentos de la herencia falsificada, mi padre había alterado el testamento. Un delito menor pero punible. Investiga, pero sin ruido. Quiero que sientan el aliento de la justicia en la nuca. El río, prometiendo discreción. Mientras, en la agencia de Javier, los rumores crecían, proveedores exigiendo pagos. Un cliente mayor desertando por dudas éticas. Javier me llamó, desesperado. Ale, ven. Necesito tu ayuda real. Acepté, fingiendo lealtad. Nos reunimos en su oficina minimalista en Chueca, con vistas a la plaza llena de parejas jóvenes. Elena estaba allí, demacrada, sirviendo cafés con manos inestables. Hemos perdido 10.000, confesó Javier, revolviéndose el pelo. Y ahora, esta demanda de un proveedor. Fingí horror, ofreciendo contactos míos en realidad. Más emails anónimos que avivaban el fuego. Pasamos horas diseccionando números. Yo anotando debilidades, deudas ocultas. Un préstamo de Elena a su familia. Al final, los abracé. Sus cuerpos tensos contra el mío. Lo superaremos. Mentí. Juntos. Pero la noche trajo la primera grieta en mi armadura. Soñé con mi madre. Su rostro sereno en el hospital. Susurrando, el odio Tekken Sum. Hijo. Desperté sudando. El corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. ¿Estaba yendo demasiado lejos? No. Ellos empezaron. Caminé hasta el balcón, fumando un cigarro bajo las luces parpadeantes de Madrid. La ciudad no duerme, conspira. Y yo con ella. El clímax se acercaba. Marcos me avisó, el virus había escalado, transfiriendo fondos a cuentas offshore que yo controlaba irónicamente, usando los 15.000 recuperados como señuelo. Javier y Elena discutirían pronto.
La semilla de Rodrigo germinando. Mi tía Carmen, al enterarse de los rumores, me llamó. Ale, detén esto. Javier habla de divorcio. Divorcio. Dulce palabra. Demasiado tarde, tía. Las consecuencias son inevitables. En una cena improvisada en mi piso, paella de microondas y vino barato, les conté parte de la verdad. Encontré el testamento original. Papá lo alteró. Javier palideció. Elena sollozó. No lo sabíamos, balbuceó él. No, o no quisisteis saberlo. El aire se espesó con reproches, lágrimas, acusaciones. Salí victorioso, pero vacío. El twist se avecinaba, uno que ni yo preveía. La grieta se ensanchó esa misma semana, cuando Rodrigo apareció en escena como un lobo en piel de cordero. Lo vi en un café de Salamanca, viajé en AVE, el traqueteo de las vías como un pulso acelerado, fingiendo ser un cliente potencial para la agencia de Javier. Elena estaba con él, riendo de esa forma coqueta que delataba más que palabras. Los observé desde una mesa apartada, mi corazón un nudo de celos ajenos. No por amor nunca la amé, sino por la justicia poética, su traición, reflejada en la de ella. De vuelta en Madrid, envié las fotos a Javier, esta vez sin anonimato. Mira quién viene a ayudar. Su llamada fue un huracán, gritos, sollozos, portazos al fondo. Eres un monstruo. Ale, esto es por el dinero, ¿verdad? Verdad. Toda la verdad. No solo por el dinero, hermano. Por los años de ser invisible. Colgué, y por primera vez, el placer se tiñó de amargura. ¿Era esto venganza? ¿O solo mi propia ruina disfrazada? Mi padre, enterado del escándalo, sufrió un infarto leve en el taller. Lo visité en el Hospital Gregorio Marañón, el olor a desinfectante recordándome la muerte de mi madre. Yacía en la cama, tubo serpenteando su cuerpo como venas artificiales. Me lo merezco, murmuró, su voz un hilo. Pero detén esto, por Dios. Dios. El mismo que no intervino cuando mi madre agonizaba sola. Demasiado tarde, papá. Las deudas se cobran solas ahora. Salí. Pero sus palabras se clavaron, ¿y si el odio me convertía en ellos? Elena me confrontó al día siguiente, en el retiro, bajo los plátanos que soltaban hojas amarillas como confesiones tardías. Déjanos en paz, Alejandro. Javier quiere demandarte. Demandarme. La ironía me hizo reír. Adelante. El testamento falsificado os hundirá primero. Ella se acercó, ojos llameantes. Eres patético. Todo por dinero que ni siquiera era tuyo del todo. No mío, la herencia de mi madre, manchada por sus pecados, pero mía por derecho. La empujé verbalmente, y tú. ¿Por un polvo con Rodrigo? Vete a Salamanca, zorra de banqueros. Sus bofetada fue un chasquido en el aire, pero no dolió tanto como la verdad que vi en sus ojos. Arrepentimiento genuino. Te odio. Siseo. Bienvenida al club, respondí. Esa noche, el twist golpeó como un rayo. Marcos llamó. Voz temblorosa, Ale. Revisé los archivos. El email sobre Javier. Era falso. Tu padre lo plantó para cubrir una deuda de juego. Javier es tu hermano de sangre. El mundo se derrumbó. Mentira sobre mentira. Mi venganza, construida en erines movedizas. El pánico me invadió, pero lo canalicé en furia renovada. Si Javier era sangre, la traición era aún peor, fratricidio emocional. Aceleré el plan. El abogado presentó la demanda, fraude en herencia. $15,000 más intereses. La policía allanó el taller de mi padre, incautando documentos. Javier perdió la agencia. Clientes huyeron como ratas de un barco hundiéndose. Elena se mudó con su familia.
dejando a Javier solo en un piso alquilado en Tetuán, rodeado de cajas de mudanza. Lo visité allí, el lugar oliendo a cartón húmedo y derrota. Hermano, dije. La palabra ahora un veneno. Él levantó la vista. Barba de 3 días enmarcando un rostro huesudo. Lo sé todo. El testamento. El hackeo. Tú. Asentí. Sin remordimientos fingidos. Quinn Smith. Mi vida robada. Lágrimas surcaron su rostro. Perdóname. Era un idiota. Perdón. Otra vez. Pero el clímax ardía en mi pecho, la ruina total. Contacté a Rodrigo directamente. Una llamada anónima, Elena te usa. Como usó a Javier. Pregúntale por las deudas. El escándalo estalló en Salamanca, prensa local hablando de afaire bancario. Elena, expuesta. Rompió con todo. Mi tía Carmen, la última mediadora, me rogó en una iglesia de la Latina. Basta, Alejandro. Dios no perdona esto. Dios. Yo no era Dios, era el diablo que invocaron. La ciudad parecía cerrarse sobre ellos. Madrid, con su sol implacable, iluminaba sus caídas, mi padre en la cárcel por fraude menor, Javier mendigando trabajos en bares, Elena de vuelta a la enseñanza, pero con reputación en ruinas. Yo, meanwhile, recuperé los Queen's Mill irónicamente de las cuentas offshore y abrí mi galería en Malasaña. Un espacio crudo con paredes de ladrillo visto y cuadros de traiciones pintadas en óleo negro. Pero el vacío persistía. En la inauguración, rodeado de críticos y amigos falsos, brindé con cava agrio. A la familia, murmuré. El odio me había liberado. ¿Pero a qué costo? El clímax se rompió como una tormenta de granizo en la sierra de Guadarrama, inesperado. Destructivo. Imposible de ignorar. Fue en la galería. 2 meses después de la demanda. Javier apareció a medianoche, aporreando la puerta de hierro forjado que acababa de instalar. La lluvia azotaba las calles de Malasaña, convirtiendo los grafitis en ríos de tinta borrosa. Lo dejé entrar, el agua goteando de su chaqueta como lágrimas no derramadas. Tenemos que hablar. Ahora. La galería estaba en penumbras, solo iluminada por focos sobre mis cuadros, escenas de familias rotas, hermanos apuñalándose en banquetes nupciales, madres fantasmales velando herencias perdidas. Él se sacudió el agua, ojos enloquecidos. Papá se colgó anoche. En la cárcel. Dejó una nota, por mis hijos. El mundo se detuvo. Mi padre, el tramposo, el mentiroso, muerto por mi mano invisible. Caí de rodillas. Un grito ahogado escapando de mi garganta. No venganza, asesinato. Javier se arrodilló conmigo. Su mano en mi hombro, la primera en meses. No fue solo por ti, Ale. Por todos. Pero tú lo empujaste. Lo empujé. Sí. El odio. Ese fuego que creí controlar. Había consumido todo. Lágrimas calientes rodaron, mezclándose con la lluvia en el suelo de cemento. Lo siento, balbuceé, la palabra rota en mi boca. Él me abrazó. Sollozos compartidos en la oscuridad. Hermanos. Al fin. En la ruina. Pero el clímax no terminó allí. Elena irrumpió al amanecer, empapada e histérica. Rodrigo pisándole los talones. Lo mataste, gritó ella, lanzándose contra mí. Javier la contuvo, su voz quebrada. Basta. Todos perdimos. Rodrigo, el catalizador, se quedó en la puerta, pálido. Yo. Solo quería ayudarla. No sabía. Ayudar. Como si el deseo tuviera excusas. La escena se convirtió en un torbellino, acusaciones volando como platos rotos, confesiones derramándose como vino derramado. Elena admitió el affair. Javier el robo consciente, pensé que era temporal. Yo, el arquitecto del caos.
La policía llegó minutos después, alertada por un vecino. No por el suicidio, eso era accidente, sino por la demanda en curso. Nos llevaron a todos a comisaría, en la calle de Hortaleza, donde el fluorescente parpadeante iluminaba rostros demacrados. Horas de declaraciones, mentiras deshilachadas. El abogado mío, ese cínico, apareció con papeles, la demanda se retiraba, a cambio de silencio. Nadie gana aquí, dijo. Verdad. La ruina era colectiva. Salimos al mediodía. Madrid envuelta en niebla post-tormenta. Javier y yo caminamos en silencio por Gran Vía, el tráfico rugiendo como indiferencia urbana. Era mi padre también, murmuró. Lo sé. En el Retiro. Nos sentamos en un banco junto al estanque, patos nadando en círculos eternos. Hablamos por primera vez de verdad de la infancia robada por favoritismos, de la muerte de mi madre como catalizador de sus culpas, de Elena como espejismo de salvación. Te perdono, dijo él. ¿Y yo? Pregunté. El perdón era un lujo que no merecíamos. Elena se fue a Salamanca, sola, con Rodrigo desvaneciéndose como humo. Mi tía Carmen organizó el funeral en una capilla modesta de Vallecas, donde el incienso ahogaba los sollozos. Pocos asistentes, vecinos, un primo lejano. Javier y yo cargamos el ataúd, hombros temblando bajo el peso muerto. En el cementerio de la Almudena, bajo cipreses centenarios, enterramos no solo a mi padre, sino al pasado. Hermanos de sangre, susurré al ver la fosa. Él asintió. Una sonrisa fantasma. Siempre lo fuimos. Pero las consecuencias se ramificaron como raíces venenosas. La galería languideció. Los críticos olfatearon el escándalo, boicoteando exposiciones. Javier encontró trabajo en un bar de copas, sirviendo cañas a turistas que ignoraban su caída. Yo, vagando por Madrid como un fantasma, pintaba ahora no venganzas, sino redenciones fallidas, cuadros de familias reconciliadas en ruinas, Soul saliendo sobre escombros. El twist final me golpeó en una carta de mi madre, encontrada en el piso de mi padre, Alejandro. Mi amor, el dinero no es nada. Protaché a Javier. Él es frágil, como yo. Frágil. Como si la fragilidad excusara el robo. Pero la carta revelaba más. Los Queen's Mill no eran solo herencia, eran un fondo para mi terapia. Porque mi madre sabía de mi depresión post su muerte, oculta tras sonrisas falsas. Lo habían robado sabiéndolo, priorizando la boda sobre mi cordura. El abismo se abrió. Mi venganza no solo destruyó a ellos, me había robado a mí mismo. En las noches de insomnio, caminando por la Cibeles, ese palacio de mentiras nupciales, juraba empezar de nuevo. Pero el odio, una vez encendido, deja cenizas que queman eternamente. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. Madrid transformada en un laberinto de recuerdos punzantes. La galería sobrevivió a duras penas, gracias a ventas esporádicas a coleccionistas morbosos que veían en mis cuadros el eco de un escándalo familiar. Pintaba con rabia contenida lienzos de bodas en llamas, hermanos ahogándose en ríos de oro falso, madres espectrales juzgando desde nubes de óleo. Javier visitaba a veces, trayendo botellas de Ribera del Duero y anécdotas de su vida de camarero. Una turista americana me confundió con un torero. Reíamos, frágiles, reconstruyendo puentes sobre abismos. Elena reapareció un año después, en una exposición mía en el Círculo de Bellas Artes. Vestida de negro austero, sin joyas, parecía una viuda de sus propios errores. Felicidades, Alejandro, dijo, voz neutra. La invité a un vermú en el rooftop, con vistas a la ciudad que nos había masticado y escupido. Rodrigo fue un error, confesó, cigarrillo temblando en sus dedos. Como todo. Asentí, ofreciéndole fuego.
La boda fue el principio del fin. Hablamos de perdones imposibles. De cómo Salamanca la había rechazado como a una leprosa social. Enseño ahora a niños de barrio. Es real. Real. La palabra que anhelaba. Javier y ella no se divorciaron irónicamente. El escándalo los unió en una codependencia tóxica. Vivían en un piso modesto en Carabanchel, ahorrando para un futuro incierto. Él ascendió a gerente de bar, ella, a directora de escuela. Yo los veía ocasionalmente. Cenas tensas donde el fantasma de mi padre rondaba la mesa, invocado por silencios incómodos. Salud por los errores. Brindábamos. Vasos chocando como huesos. Mi propia redención fue más esquiva. La depresión. Esa bestia que mi madre anticipó. Rugía en las sombras. Terapia en un centro público de Usera. Sesiones donde desentrañaba el nudo, venganza o autodefensa. El terapeuta. Un andaluz de acento cálido. Me decía, el dolor es un río, no lo represes. Déjalo fluir. Fluía. Sí. En sueños donde estrangulaba a Javier. O salvaba a mi padre de la soga. Despertaba empapado. Madrid susurrando a través de la ventana, sigue. El verdadero cierre llegó en el segundo aniversario de la boda de la ruina, como lo llamábamos. Organizamos una fiesta de no cumpleaños en mi galería, paella casera, flamenco en vivo de un dúo gitano, amigos variopintos bebiendo sangría. Javier y Elena llegaron juntos, manos entrelazadas, una normalidad frágil. Mi tía Carmen, viuda ahora pero serena, trajo torrijas de su receta. Por la familia que queda, dijo, besando mi mejilla. Bailamos hasta el alba, cuerpos sudados en un éxtasis catártico. En un momento de quietud, Javier me llevó aparte, al callejón trasero donde grafitis proclamaban amor o muerte. Gracias, Ale. Por odiar lo suficiente para salvarnos. ¿Salvar? La palabra me desarmó. O para casi matarnos. Nos abrazamos. Lágrimas saladas en la piel. Elena se unió. Un trío roto pero soldado. Lo siento, susurró ella. Yo también, respondí. Perdón, al fin. No como lujo, sino como bálsamo áspero. Madrid amaneció perezosa. El sol filtrándose entre edificios como promesas renovadas. Vendí la galería no por ruina, sino por cierre y me mudé a un pueblo en la Sierra de Madrid. Un caserío de piedra donde el aire huele a pino y cabras. Abrí un taller de arte para niños, enseñando a pintar traiciones y redenciones en lienzos en blanco. Javier y Elena visitaban los fines de semana, trayendo a un sobrino hipotético en sueños futuros. El odio no desapareció, se transformó en cicatriz, un recordatorio grabado en el alma. Escribí un libro anónimo al principio. Sombras de familia. Un relato velado de nuestra caída. Vendió bien en ferias de libro de iFestival. Lectores debatiendo si era ficción o catarsis. Es ambas. Respondía en entrevistas. Voz firme. En las noches claras. Subía a la colina, mirando las luces de la capital lejana. Mi madre. Sí velaba. Aprobaría, no venganza ciega, sino justicia con humanidad. Javier me llamó una noche, Elena está embarazada. Risa brotó. Genuina. Serás un tío cojonudo. Familia. Al fin. Real. Pero en el fondo, sabía, las consecuencias son eternas. Cadenas invisibles. La ruina nos forjó. Y en esa forja, encontramos oro. Madrid, testigo impasible. Seguía latiendo. Y yo, con ella.